Gloria a Dios. Muy buenos días, Dios me les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea sobre cada uno en nombre de Jesús. Mi nombre, para el que no lo sabe, aunque lo escuchó ahorita, de parte de la hermana, es Luis Alfonso Serrano. Por misericordia de Dios, mandato de Él, soy ministro del Señor como pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Todas las iglesias de la organización a la cual yo pertenezco se llaman Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Y se le agrega el sector donde estamos. Nosotros somos los claveles. Por misericordia de Dios estamos en varias partes del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le ha placido que esté allí sirviéndole. Si no lo saben, soy el padre de Isaac, Miguel y de Samuel, Alfonso también Serrano. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa está allá en la iglesia, terminando el servicio allá. Y me gozo en poder compartir con ustedes una palabra que la iba a compartir con la iglesia, pero no la puedo compartir allá porque llegó un pastor, amigo de muchos años, y le di la oportunidad de predicar en la iglesia. Viene la Rita. Y quiero hablarles en este día, el Señor, su misericordia a través de mí, de la transformación de tu entorno a través del poder de Dios. Depende de ti. No depende de los ministros que te rodean, no depende de los adoradores que te rodean, depende de ti. Porque es tu comunión íntima con Dios la que va a generar eso. Así que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, el versículo 5, donde está Saulo de Tarso lleno de ira contra este nacimiento de iglesia, que aunque él conocía el Antiguo Testamento, aunque él tenía todo ese conocimiento en su mente, faltaba algo. Y era revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo de él, para entender completamente lo que decía las Sagradas Escrituras. Y como él no tenía eso, entonces interpretaba la palabra como le habían formado, como le habían enseñado. Cualquier semejanza con algunas cosas que usted sabe por allí, algunas doctrinas, algunas religiones, es mera coincidencia. Pero déjenme decirles algo. Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tenemos que indagar, investigar en la relación íntima con Él, para que Él nos ayude a entender cuál es el propósito de nuestra existencia, para qué somos útiles para Él. De tal manera que ahí encontramos entonces a Saulo en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 5, que se encuentra con Jesús y entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo sé que de allí muchos dicen hay que tener un encuentro personal con Cristo para poder nacer de nuevo. Y en parte es verdad. Pero escucha, el problema es que algunos lo interpretan de una manera equivocada. Yo llegaré a los caminos del Señor cuando Él me encuentre, cuando Él me llame. Pero resulta que Jesús está llamando desde que fue crucificado en la cruz de Calvario para dar la salvación y vida eterna.
Somos nosotros los que nos tardamos en recibirlo, en entenderlo. Pero el asunto es que quiero hablar de las transformaciones que han acontecido. Así como Pablo fue transformado, y mucho más adelante vamos a hablar de ello, encontramos que hay algunos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento que también fueron utilizados para transformar su entorno. Y tenemos el caso, por ejemplo, en la historia que narra Daniel, de cuando el imperio babilónico vino a invadir lo que se conocía como el Israel del sur. Y en esa invasión tomó posesión de los jóvenes, destruyó lo que en aquel entonces era Jerusalén, lo que era Israel, en esa porción, tomó la gente esclava, mató a muchos hombres llamados por Dios para ser útil, pero tomó a un grupo de jóvenes grandes para prepararlos ideológicamente, meter mucha información en su cabeza y poderlos manipular para que siguieran al reino que él tenía, el imperio babilónico. Pero hubieron cuatro jóvenes que decidieron no contaminarse, porque ellos entendieron que aunque anden en este mundo, no son de este mundo. Nosotros, cuando decidimos con un corazón rendido delante de la presencia del Señor, creemos en Él y vivimos bajo los principios de Él, entonces el poder de Dios se manifestará en nuestras vidas de una manera majestuosa. Estos decidieron, aunque eran muy jóvenes, decidieron no contaminarse. En primer lugar, fueron tomados, llevados, apartados para mover los sabios, para destruir la cultura israelita que había en ellos y agarrar la cultura del imperio romano, del imperio babilónico, perdón. Y empezaron en el primer lugar a ofrecerle la comida, los banquetes que se comían en Eira, Nabucodonosor. El mismo banquete que el rey come, tú vas a comer. Pero ellos decidieron no contaminarse. Y hablaron con el encargado y le dijeron: no, yo no quiero, nosotros no queremos comer de esto, porque era abominación delante de la presencia de Dios comer eso. Y entonces le dicen: danos solamente verduras. Algunos dicen: no, lo que pasa es que yo era vegetariano. No. Sino que la comida fuerte, los platos fuertes eran ofrecidos a dioses. Y por eso ellos no querían contaminarse. Entonces se volvieron vegetarianos. Y pusieron al que estaba encargado de ellos una etapa, una fecha para que viera que a pesar de que ellos no comían todos los banquetes que traían, ellos iban a mantenerse bien físicamente y mentalmente, por lo cual él no corría peligro ante el rey, que lo iba a ver desnutridos, que lo iba a ver defectuosos y que iba a costarle la vida al encargado. Y él acepta. Y resulta que cuando van a hacer análisis, después de un tiempo, resulta que estos jóvenes eran los más resplandecientes, los más hermosos. Jóvenes, ¿tú quieres ser hermoso? Séle fiel a Dios. Él va a hermosear todo tu entorno. Te va a hacer sobresalir. ¿Tú quieres ser inteligente? ¿Quieres ser el mejor de la clase? Si quieres ser el mejor de la carrera, séle fiel a Dios. Y Él se encargará de resaltarte. Porque Dios honra lo que le honra. Cuando lo fueron a analizar,
Cuando fueron a verificar qué tanto conocimiento tenían, resulta que tenían 10 veces más, dice la palabra, más, 10 veces más conocimiento que cualquiera que estaba en el imperio. Eran 10 veces más inteligentes. Pero serían los vegetales. No fueron vegetales. Fue la fidelidad que tomaron. Cuento esto como una anécdota. Por un tiempo sufrimos muchos padecimientos, y yo sé que muchos sectores lo están haciendo, sobre la luz eléctrica. Se nos vive y se nos vive, y por horas y por horas y por horas. Y un día, buscando la dirección de Dios, empecé a hablar con los vecinos. Reunámonos y nos reuníamos en el frente de la casa. Vamos a orar. Vamos a orar, a pedir a Dios misericordia por nosotros. Vamos a pedir perdón. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que aquí la electricidad va a funcionar mejor. Quizás algunos pensábamos en toda Venezuela, en todo el sur, en Maracaibo. Quizás no pensábamos que sería nomás el sector, pero déjenme decirles algo. Dios no sé cómo hizo, qué hizo, pero la luz difícilmente, la electricidad difícilmente, aunque le parezca imposible, mentira, en el sector donde nosotros vivimos, los plataneros, Loma de San Fernando, no se va la electricidad. Sentimos los apagones, los bajones que sufren los diferentes sitios que nos rodean y se les va la electricidad. Pero nosotros muy difícilmente se nos va la electricidad. Estuvimos clamando a Dios por mucho tiempo, pidiendo a Dios que se glorificara. Y eso ayudó a transformar aún lo que el hombre determinaba. Así que bueno, volviendo al pasaje de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1, encontramos aquella anécdota, aquella historia de que un día el rey Nabucodonosor decidió hacer, como él era un idólatra, hoy en día podríamos decir un babalao, un brujo, un practicante del ocultismo, decidió hacer una estatua a imagen de él y estableció una ley que cuando sonaran los instrumentos musicales, las trompetas, todo en el reino que escuchara ese sonido, esos instrumentos sonando, tenían que buscar hacia donde estaba la imagen y doblar rodillas y honrarlo, porque era el Dios de Babilonia, porque era el rey de Babilonia, era el Dios, ese se creía el Dios supremo. Pero hubieron 3 jóvenes que decidieron no acatar esa orden, porque ellos sabían en quién creían. Ellos sabían quién era su Dios. Hoy en día, en estos tiempos, hay muchas cosas que a través de las diferentes instituciones, medios, tratan de doblegarnos a nosotros para rendir honor, rendir obediencia y poner por encima, hasta ser posible, de Dios a tantas cosas paganas que hay por allí. Mira la tristeza. Muchas veces creyentes, conocedores de la palabra, que no, yo digo que no están confirmados en el Señor, sino que han oído, han entendido y algunas veces han tenido una experiencia con Dios, pero no se han afirmado, no tienen su identidad bien clara y le rinden homenaje a cosas del mundo, cosas del enemigo. Gente que, por ejemplo, no hace mucho aconteció
una fiesta impuesta en el mundo que ha invadido tantas partes del mundo, que simplemente es honrar a Satanás, y le llaman el día de Halloween. Y ese día algunos tratan de imitar, de caer. Ay, no, pero es que bueno, un día Dios conoce, Dios sabe. No, honra a Jehová tu Dios y Él te honrará. Estos jóvenes, a pesar de que la consecuencia de no doblarse ante la imagen era que iban a ser echados en un horno de fuego, prefirieron retar al rey y le dijeron: ¿sabe qué? Nosotros le servimos a un Dios, déjenme parafrasear un poco la cuestión. Tenemos un Dios al que nosotros creemos y no nos vamos a doblegar ante ninguna imagen. Y sepa, rey, que aunque nos echen en el horno de fuego, Dios nos librará. Y si nos quemamos, la gloria y la honra sea de Él. Amén. ¿Por qué Dios permitió que estos jóvenes fieles a Él pasaran por esas circunstancias? Ver cómo Dios los protegió y los resguardó. Yo no voy a extender mucho la historia de esta, pero cómo Dios los guardó, que dice la palabra que aún cuando fueron sacados ni olían a quemado, ni su ropa olía quemada. Fueron protegidos y guardados por Dios. Y eso nos alegra y nos goza y saltamos y brincamos del poder de Dios. Pero es que había un propósito de parte de Dios. Y es la parte entonces cuando podemos analizar y entender que cuando Dios manifiesta ese poder, vino la transformación en el imperio babilónico de parte de Dios. En el sentido de que antes se honraba a diferentes dioses. Antes el rey Nabucodonosor era un dios, y era el grande, el poderoso, dominaba el mundo conocido. Pero cuando Dios libra a Sadrach, Mesach y Abednego, que lo llamaban así, la intención de Dios era utilizarlos para la gloria de su nombre. Y la fidelidad de ellos consiguió entonces que el mismo rey, escuche bien, el mismo rey, Daniel capítulo 3 versículo 28 al 30 dice: entonces Nabucodonosor dijo: los que confían, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Mesach, Misael y Azarías, que envió a su ángel y los libró a su siervo del fuego, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios, el cual su Dios los protegió y los guardó por ello. Por lo tanto, el que quería que todo el mundo doblegara sus rodillas ante él, el que estaba convencido que era un Dios aquí en medio de la tierra, decreta lo siguiente: que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa se convierta en un muladar. Mira el decreto que nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor, el que dominaba el mundo conocido entonces para ese tiempo, decretó. Dios quiere hacer decretos de bendición. Dios quiere decretar cosas buenas sobre Venezuela. Pero hay gente que tiene que pagar el precio. Hay gente que tiene que identificarse. Hay gente que tiene que ser fiel, mantener la fidelidad a Dios para que haya una transformación de la vida. Es el tiempo de honrar a Dios. Es el tiempo de ser fiel a Dios, para que entonces veamos su gloria manifestada en Venezuela. Yo quiero decirle algo.
tratar de convencer de que mis hijos se vayan hacia afuera. Pero yo creo en Venezuela. Amén. Y no que crea tanto en Venezuela, sino que creo en el Dios que hizo a Venezuela. Amén. Una tierra que fluye del cielo. Una tierra bendecida por Dios. Una tierra prosperada por Dios. Amén. Y seguiremos aquí para la gloria del Señor. Amén. Creyendo que Dios es el que va a hacer. Amén. Mi fe está puesta en Dios. No sé dónde está su fe. ¿En qué la tiene usted puesta? Pero yo le invito a que ponga su fe en el Señor. Amén. Él va a hacer, pero paguemos el precio. Amén. Seamos fieles. Identifiquémonos como hijos de Dios, que Dios quiere utilizarnos. Allí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, habla de otro acontecimiento, que ya no está el rey Nabucodonosor, ya él murió, pero ahora está el rey Darío. Y aunque Darío conocía y sabía lo que Dios había hecho con Sadrach, Mesach y Abednego, y cómo se había decretado aquella ley por parte del rey babilónico Nabucodonosor, él también se dejaba llevar y manipular por los consejeros que tenía. Y estaba Daniel, que Daniel era un gobernador de una provincia. Pero dice la palabra que era tan sabio, tan útil, tan bien organizado, lleno del temor a Dios, que Dios lo prosperaba y lo bendecía, que entonces le fue puesto en el corazón, en la mente de Darío, del rey Darío, que lo pusiera sobre todos los gobernadores. Inmediatamente se levantaron a ponerse de acuerdo algunos envidiosos, algunos malvados, en pocas palabras, unos hijos del diablo. Pero tenemos que amarlos en el nombre del Señor, porque son criaturas de Dios. Y esto lo digo por lo que voy a decir ahora. Escucha bien. Cuando tú estás para escalar un peldaño espiritual en el Señor, en cualquier lugar, ayer mi corazón sentí que se partía en pedacitos cuando pude compartir con mis compañeros de estudios la quinta graduación del Liceo Manuel II Sánchez en el año 1983. Decidimos reunirnos y yo quería hablarles de Cristo y no hallaba cómo romper el cielo, porque ellos sabían que era cristiano y que era pastor, porque ya habíamos hablado en el grupo. Y uno de ellos, con 4 hermanos evangélicos, con uno de ellos siendo pastor de aquí de Maracaibo, y él, que en cierta manera lo solté después a solas, porque él dice que él cree en Dios, pero la manera que le cree como que es un Dios distinto. Pero en ese momento él abrió su boca y dijo: verdaderamente existe un Dios que cambia y transforma. Porque a mí me decían Pitillo en el liceo, era mayormente conocido como Pitillo. Si Pitillo lo cambió Dios y ahora vemos que es una persona distinta, verdaderamente existe Dios. Cuando tú mantienes tu fidelidad a Dios, Dios se encargará de hacer ver a los demás que Él es un Dios todopoderoso, que es capaz de transformar su entorno. Empezamos leyendo el pasaje de Saulo, y no había hablado de él hasta ahorita, pero de ahora me toca en el Nuevo Testamento. Conseguimos a un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que en su conocimiento, un hombre preparado intelectualmente hablando, pudiéramos decir un summa cum laude,
en el conocimiento, pero no tenía revelación. El Espíritu Santo no estaba allí. Cuando en los tiempos antiguos, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, el Espíritu Santo no estaba en ellos, pero eran fieles a Dios. Ahora este hombre, Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia y quería matar a todos los cristianos. Quería entregarlos a los leones, al fuego, a la muerte. Quería entregarlos allí porque no tenía revelación. Pero llegó el momento cuando leíamos ese pasaje que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y le fue dada la revelación de parte de Dios. Que Él era Jesús a quien Él perseguía. Y le fue dado a entender lo que decía la Escritura, lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías y quién era el Mesías. Y esa revelación le fue dada a él, tanto que le produjo una ceguera. Permítame decirle, fue física verdaderamente, pero sobre todo a ese mundo que él tenía como grande y poderoso, fue doblegado. Nosotros en el Señor somos doblegados para llenarnos de la presencia de Dios. Si usted no ha experimentado eso, anhele, búsquelo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Pero déjeme decirte algo. Dios quiere doblegar tu ser, tu conocimiento, para que todo se ponga a la línea de Él, porque Él quiere hacer grandes cosas a través de ti. Y a través de ti se decretarán leyes, se establecerán conductas que van a resplandecer en este mundo y las cosas van a cambiar. ¿Tú quieres cambios buenos? Sé tú el primero en buscar la revelación de Dios, el propósito de Dios. Pablo, dice la palabra que cayó y Jesús le dijo algo que tenemos que tomar en cuenta, que es un mensaje también para nosotros. Y es que le dijo: mira, vete a tal lugar y allí yo te voy a decir para qué me eres útil. Cuando Dios te llamó, te trajo aquí a la iglesia del renuevo, porque aquí Dios te va a mostrar para qué te quiere utilizar. Amén. Lo que Dios quiere hacer en tu sector, te lo va a revelar el Señor aquí, en la iglesia. Aquí, siendo fiel, en cualquier momento, en cualquier servicio, Dios te va a revelar y te va a hablar. Y tú vas a hacer cosas grandes, tan grandes, que tu familia va a cambiar. Que tus vecinos van a cambiar. Que tu compañero de estudios van a cambiar. Que tu compañero de trabajo van a cambiar. Porque tú vas a hacer luz en medio de la tiniebla. Tú vas a ser la sal que va a traer sazón a la vida de esas personas. Pero tú tienes que creerlo, porque para Dios no hay nadie conocido y Él te está llamando para transformar tu mundo. Nosotros queremos transformar nuestra casa, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, por fuerza de nosotros, por inteligencia de nosotros. No, nada, hermano, eso es basura dentro de la presencia de Dios. Deja que Dios fluya. Mantente en integridad con el Señor. Séle fiel a Dios y Él se encargará. Bien dice su palabra que para poder transformar lo que está en nuestro entorno, para poder transformar todo lo que nos rodea, dice en Isaías 60, versículos 1 y 2: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti visitará su gloria. Aunque estemos en tiempos difíciles, en ti habrá gloria de Dios y muchos desearán esa gloria. Y tú serás un paso de obra para transformar tu pueblo, para transformar tu familia.
familia, para transformar tu trabajo, para transformar la economía de Venezuela, para transformar la ideología de Venezuela. Oh, gloria a Dios, solamente con Cristo. Pero depende de ti. No depende del que está a tu lado. Y déjame decirte, no depende de Dios, ya Dios lo ha establecido. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere ver a sus hijos gozosos y alegres. Dios quiere ver naciones bendecidas por Él, prosperadas por Él. Él ya lo estableció. Tampoco es el Cristo de la gloria, ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya hizo el nuevo pacto. Ya lo firmó con su sangre. No es del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y nos da a conocer lo que viene del Padre y del Hijo. Depende de nosotros, los que estemos dispuestos, los que querramos lo mejor para este mundo, los que querramos lo mejor para nuestra familia. Depende de nosotros. Somos nosotros los que tienen la última decisión en ese momento. Yo sé que la última palabra es de Dios, pero ya Dios la lanzó y la dijo: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te bendijeren, voy a hacerte próspero, voy a hacerte fuerte, voy a declarar esto sobre tu vida. Ya lo estableció. Pero somos nosotros los que podemos transformar primeramente nuestras vidas en las manos del Señor. Él a través de nosotros, y nosotros dispuestos a ser honrados por Él, utilizados por Él. Y después en nuestra familia, después de nuestro trabajo, en mi comunidad, Dios quiere utilizarme. Iglesia de Renuevo. Son 39 años. Cientos pasos escogidos por Dios. Y Dios ya ha derramado bastante aceite en cada uno. Ahora te está llamando para que empieces a dar luz en medio de las tinieblas. Para que empieces a sazonar todo tu entorno. Y que todos digan, todo el que te conoce diga: verdaderamente a Dios quien Él le sirve es el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo es, al Todopoderoso. A Él es el que hay que honrarle. Pero tú eres el vaso que Dios ha escogido. Déjame decirte, la mayor bendición que tú tienes en este tiempo es poder servir a Dios en estas dificultades. Déjame decirte algo más. Los que te rodean te necesitan para que tú seas la esperanza que Dios trae a través de ti para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Me decía una de las compañeras y compañeras que con mi video era pastor por el grupo, me escribió y me dijo: mira, necesito que poner a esta hermana mía biológica. No somos cristianos evangélicos, pero para que tú pidas a Dios. Y ahora en la reunión me dijo: te doy gracias y tu hermana está sana. Yo no lo hice, lo hizo el Señor. Y la mía es de Él. Ahora, si alguno necesita más fuerza, si alguno necesita terminarse de convencer de que son hijos de Dios, yo quiero elevar una oración por Él. Yo quiero que quizás hay una camita por allí, algo por allí, un pedacito, podríamos decir, de carnosidad en esa visión espiritual que todavía no te deja ver bien, identificarte como hijo de Dios, llamados a transformar tu entorno, llamados a transformar tu familia, llamada a transformar todo lo que tú toques. Déjame decirte que dice la palabra que todo lo que tocáramos con nuestras manos será bendecido, todo lo que pisare será bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que nosotros confesemos será manifestado.
Entonces, si eso no está ocurriendo, te falta un granito más, un chin más de parte de Dios para hacer las transformaciones necesarias en tu entorno. Y por eso quiero orar. Por eso quiero que en este momento digamos, Señor, ven aquí. Señor, delante de tu presencia nos colocamos en este momento en el nombre poderoso de Jesús, para pedirte a ti, Señor, en este momento. Queremos dar la sazón que se merecen nuestros familiares, nuestros amigos. No una sazón que satisface mi carne, sino una sazón que satisface al Rey de los cielos y su justicia. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Por eso en este momento, para la gloria, tu luz admirable se refleja en nosotros de una manera majestuosa, Padre eterno. Que todo aquel que nos vea el resplandor de tu gloria, Señor, les llene. Padre, en este momento, perdóname, Señor, si no he podido desatar todo tu poder y tu gloria, porque hay carnosidad y división espiritual, pero hoy declaro que el colirio de tu presencia, tu gloria se manifiesta en toda división espiritual, y empiezo a entender, y empiezo a ensanchar para la gloria, siendo fiel a ti, con la fidelidad en ti para la gloria, veré manifestada, oh bendito Dios, tu poder y unción, el cambio que se generará en mi familia, el cambio que se va a generar en mi matrimonio, el cambio que se va a generar en mi trabajo, el cambio que se va a generar en mi sociedad. Para la gloria, queremos transformar, queremos cambiar. Así que aquí estoy como vaso de honra tuya, Señor. Utilízame. Lléname más. Por eso, Señor, gracias te doy. Porque en este tiempo me correspondió vivir para mostrar tu gloria. En este tiempo me has dado el privilegio de utilizarme para bendecir a mi familia, para bendecir, Señor, a los que me conocen. Padre de la gloria, gracias. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Sin ti, ¿qué voy a hacer? Sin ti, Señor, ¿qué podría yo hacer? Solo tú puedes darme utilidad. Solo tú, Señor. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias, eterno. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Porque sé que grandes cosas va a hacer Dios a través de ustedes. Si el renuevo tiene 39 años y ha hecho grandes cosas, aún fuera de Maracaibo, durante sus 39 años, en estos 39 años, aunque cumple ahora, mayores cosas van a acontecer. Hermanos, y van a ser de renombre, si usted lo cree. Si usted se deja utilizar por Dios, el nombre de esta iglesia, el nombre de esta congregación va a retumbar en gran manera. Y me gozo de poder decir yo conozco esa iglesia, yo conozco esa gente de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, Dios me bendiga, Dios les guarde, le doy la gloria y la honra al Señor y doy gracias por tenernos aquí. Así con nosotros, nuestra hermana pastora, alabado sea el nombre del Señor. Mujer valiente, forzada, mujer que en las manos del Señor se atrevió a enseñarnos qué es lo que Dios determina y qué es lo que Dios no determina. Mi hermana Alba, Dios la bendiga mucho. Pero estas cosas Dios va a seguir haciendo.